Hoy nos vamos a preguntar qué es el derecho comercial, qué es lo comercial, por qué es importante que estemos estudiando qué es derecho comercial, por qué es importante saber qué es lo que es comercio, por qué es importante saber qué es empresa, por qué es importante saber qué es empresario, por qué es importante saber qué es emprendedor, ¿no? Y si tengo un conflicto, ¿dónde voy a encontrar lo que tiene que ver con sus posibles respuestas y regulaciones? Y un sinnúmero de situaciones que están vinculadas. ¿Por qué estamos en una materia que es distinta? Ustedes entraron a la facultad y en la facultad, ¿no? Está armado sobre la base de estructuras de planes, es decir, si bien los planes fueron remozados, fueron un poco actualizados, está armado sobre la base de un concepto tal vez un poco antiguo ya lo que son las metodologías modernas, y hace que no puedan separarse y ver el conocimiento que están recibiendo. Es decir, cuando de golpe una persona tiene que recibir mucha información, pero de entrada nomás, y le tiran un baldazo de agua, porque tiene que saber lo que es el agua, es muy posible que ese baldazo de agua le pegue en el rostro, le pegue en la cara, rostro, palabra antigua si las hay, le pegue en la cara, y esa pegada en la cara hace que cierra los ojos, se siente desbordado y no puede ver el resto del escenario. Y eso es lo que les está pasando, lo que les va a pasar a ustedes. Ustedes seguramente hicieron materias de introducción al derecho. Y al hacer materias de introducción al derecho se van a encontrar con que son introductorias, es nada. Esas materias son como si fueran una materia de apertura y hace que les cueste el escenario, ver el escenario completo. O sea, es muy difícil ver todo el escenario de lo que están estudiando. Entonces, si uno tuviera que explicar derecho comercial acá, vamos a chocar, porque vamos a chocar con que ustedes vieron introducción al derecho, el valor de la palabra justicia, el origen, la necesidad, o vieron algo de constitucional y se quedaron con que la constitucionalidad y la inconstitucionalidad. Vieron un montón de escenarios que se empiezan a complicar, y entonces lo primero que vamos a tratar de hacer es clarificar ese escenario, ¿no? Para introducir la materia y ponerla en el estante correcto. El mundo jurídico, todo lo que tiene que ver con el derecho, dicho con mayúscula o con minúscula, ¿no? Derecho con mayúscula, es, por decirlo de alguna forma muy básica y muy elemental, el conjunto de regulaciones, que vamos a llamar las leyes, regulaciones, decretos, resoluciones, eso es lo que decimos ley en sentido lato, ¿no? Que se ocupa de regular todo lo que tiene que ver con el comportamiento de las personas adentro de un Estado, adentro de lo que se considera un Estado. Entonces, a través de la evolución, ese escenario tiene una gran división, hay una división que es tajante. Entonces, hay algo que llamamos derecho público y hay algo que llamamos derecho privado. ¿Correcto? Esa parte. Entonces, dentro del derecho público, ese derecho público tiene una característica, tiene unas características, es que supuestamente nos interesa a todos. Entonces, todos somos los que tendríamos que estar, hablo en potencial porque en la realidad a veces no se logra, ¿no? Intenta que todos estemos protegidos por esa normativa de derecho público. Y lo primero que tenemos es que dentro de ese derecho público estamos todos tutelados, más allá de que ejerzamos nuestros derechos o no los ejerzamos. Y segundo, que no tengo disponibilidad normativa. Yo no puedo regular las normas de derecho público. Las normas de derecho público son indisponibles, ¿correcto? Si alguien comete un delito, a diferencia de lo que van a escuchar en alguna película porque pasa en otros países, ¿no? Si alguien comete un delito, el ofendido por el delito, la víctima del delito, no puede perdonarlo. ¿Correcto? Ese hecho de que a veces se escucha, no te hice la denuncia, entonces no vas preso, en el derecho argentino no funciona, porque estas características del derecho público hacen que sean aplicables a todo. Se debe proceder más allá de que haya existido denuncia o no, porque hay un poder, sería
algunos dicen que es un cuarto poder del Estado, que son las fiscalías, ¿no? Que tendrían que intervenir siempre en defensa de los derechos de todas las personas, y hace que esto no pueda ser disponible. Entonces, en la medida en que haya una normativa de derecho público, ¿no es cierto? Las características es, nos tutelan a todos y no es materia disponible. El ejemplo típico, básico de esto es el derecho penal. Pero no es solo el derecho penal. Hay muchas otras disciplinas que estudiamos acá en la facultad que también tienen sus elementos de ser parte del derecho público. Y esto a veces nos confunde porque nos hace pensar mal. Por eso estoy yendo desde la base para entenderlo. ¿Qué otras normativas tengo que son materia del derecho público? Las normas que llamamos procesales. Las normas de los procesos. Algo que todavía ustedes ni siquiera empezaron a escuchar hablar, que es el derecho procesal. Todo el derecho procesal, ¿no? Que después vamos a hablar más adelante, es local, ¿no? Y acá les voy a dar otra premisa para que lo razonemos correctamente, ¿no? Toda esa norma que va a surgir sale normalmente de leyes. Esas leyes son dictadas, ¿por qué? Por el Congreso de la Nación. Obvio, me van a decir, sí, obvio. Pero lo que les quiero decir es que ese Congreso de la Nación no tiene facultades originarias, sino que tiene facultades derivadas. El poder para dictar leyes está en el pueblo, y el pueblo se entiende que es el pueblo de las provincias. Entonces, las provincias delegaron en el Congreso de la Nación la facultad de dictar las normas, pero solamente las normas que están en la Constitución Nacional. El Congreso no puede dictar cualquier tipo de normas, solo aquellas que son lo que se llaman las facultades delegadas. Entonces acá ya vamos viendo que tenemos normas del Congreso de la Nación que se aplican en toda la nación, y tenemos normas que no surgen del Congreso de la Nación, pero que son legales y solo se aplican en las distintas jurisdicciones, y por jurisdicciones en la República Argentina vamos a entender provincias. Otro día vamos a entrar un poco más en esta temática. ¿Esto qué significa? Que tengo un Congreso con funciones delegadas, y como toda delegación solo puede ser sobre lo que se le delegó. Es decir, la propia Constitución me va diciendo, vos podés regular sobre esto, pero vos no podés regular sobre esto. ¿Por qué? Porque no se te delegó. No hay una presunción de delegación. Entonces, ya que nos ubicamos con la normativa, entonces vuelvo, derecho público. Tengo muchos derechos públicos, derecho penal, derecho procesal, inclusive el derecho procesal civil y comercial es un derecho público. Porque el plazo para contestar una demanda, el plazo para ofrecer prueba o la forma de prueba es indisponible. Hay cosas que puedo disponer y cosas que no puedo disponer. El contestar una demanda no es disponible. Alguien no puede renunciar previamente a decir, yo no me voy a defender en un juicio. ¿Por qué? Porque no es disponible. Y si no es disponible, es orden público, formaría parte o sería una de las características del derecho público. En la otra cara de la moneda, ¿no es cierto?, tengo lo que llamamos vulgarmente el derecho privado. ¿Qué es el derecho privado? Es aquel derecho que nos asiste a todos. Y acá tenemos que empezar a distinguir claramente qué es el derecho que nos asiste a todos. Ese derecho que nos asiste a todos, pero que depende de nosotros que querramos ejercerlo o no. Entonces acá aparece la primera característica. El derecho privado como regla en principio es disponible. Si yo quiero ejercerlo, lo ejerzo. Pero si yo quiero no ejercerlo, no lo ejerzo. ¿Correcto? Es decir, si yo quiero conservar algo que es de mi propiedad, y el derecho de propiedad está específicamente determinado en las leyes, ejerzo mi derecho de propiedad. Pero si yo no quiero ejercer mi derecho de propiedad, no ejerzo mi derecho de propiedad. Entonces la pregunta es, ¿yo puedo tomar este lápiz y romper el lápiz que es mío? Y si es mío lo puedo hacer, porque es mi lápiz y lo rompo. Pero si el lápiz es de Teresita Rodas, que la veo por ahí, ¿no es cierto?, y le saco el lápiz y lo rompo, y no corresponde. ¿Por qué? Porque es el delito de daños que está previsto en el Código Penal.
Nadie le da bolilla a este delito, ¿no es cierto? Pero existe. Ahí no podría. Vamos entendiendo lo que es el derecho. Hay un derecho que es exigible, que nos tutela a todos, y otro que no nos tutela a todos. Solo se tutelan a veces aspectos muy puntuales y parciales. Dentro de esta esfera, ¿no? Dentro de esta esfera de lo que llamamos el derecho, y recuerden que acá estoy hablando, vamos abriendo, y esto, traten después de recordarlo, estamos hablando de derechos. Entonces lo que ya tenemos que empezar a hacer es a no confundir derechos con acciones. Van a ver que esto, si ustedes en algún momento pueden clarificar esto bien y tenerlo clarito, esta carrera es sumamente sencilla. ¿Por qué? Porque el derecho es lo que tengo. La acción, y ya le agregamos la acción que vamos a llamar sustancial, que la debieron haber estudiado en civil, la acción sustancial, la acción de fondo, la acción que antes se llamaba la acción del derecho civil, es la forma en que ejerzo los derechos. Una cosa es el derecho, ya lo tengo el derecho. ¿Por qué? Pues es innato, lo tengo, ese es mi derecho. Pero solo cuando voy a utilizar ese derecho, que lo voy a reclamar, estoy utilizando la acción. Y la acción es sustancial, por eso insisto mucho con esto, la acción es sustancial. Sustancial significa que no me puedo confundir la acción sustancial con la acción que vamos a llamar procesal de ir a juicio. Esto lo vamos a ver también más adelante, pero ya voy anticipando para que vayamos abriendo los escenarios. ¿No? Entonces, ¿qué tengo? Tengo estas acciones. ¿Qué es la acción sustancial en el derecho de propiedad? Es, dame el lápiz que es mío. Yo no necesito hacer un juicio. Ejercito mi acción sustancial, es decir, dámelo. Solamente si se niegan a dármelo, voy a recurrir al auxilio de la justicia, poniendo en marcha otra acción, que es la acción procesal. Que ya les voy anticipando que no se la pueden confundir nunca, la acción procesal con la acción sustancial de derecho común, o la acción civil, como llamamos, que también es acción comercial dentro de esa palabra, acción civil, porque es acción de derecho privado. Porque muchas veces yo puedo iniciar un juicio y tengo acción procesal, aunque no tenga acción civil. Porque si yo inicio un juicio mintiendo, el juicio lo voy a poder iniciar. Lo que cuando se investigue no me van a dar es la razón. Entonces, ¿qué significa? Tengo acción procesal, pero no tengo acción civil. Vamos, esto para entrar en tema. ¿Correcto? No se asusten que no están estos como si fuera una muy síntesis de casi toda la carrera. Entonces, ahora vamos a entrar dentro de esta parte del derecho privado, que es la que nos interesa, una normativa que es especial, que es todo esto sirvió para hacer una suerte de introducción al derecho comercial. ¿Qué es el derecho comercial? Entonces, yo les podría decir, ¿no? Como regla así sumamente sencilla, puesto una, ¿qué es el derecho comercial? Que estoy creando tanta incógnita, muy sencillo, no anoten, presten atención nada más, después lo sacan de cualquier bibliografía. Pues la frase es sencilla, es el conjunto de normas que rigen la actividad comercial. Ah, buenísimo. ¿Vieron qué fácil que era? La pregunta que nos tenemos que hacer ahora es, ¿qué es actividad comercial? Esa es la respuesta difícil. Entonces, para entender esto y decir, ¿qué es actividad comercial? ¿Y por qué es importante que distingamos la actividad comercial? ¿Por qué es importante que sepamos lo que es civil de lo que es comercial? Y por esto mismo que les estaba diciendo antes. Porque yo necesito saber qué es actividad comercial para aplicarle leyes que son de características comerciales y que solo se aplican a relaciones que se llaman comerciales. O sea, es como separar porciones de una pizza, ¿correcto? Hagamos de cuenta en un escenario así muy bizarro, que el mundo jurídico es, en términos económicos se habla de torta, en términos jurídicos digamos pizza, que es más común. Una pizza pero redonda, no de las rectangulares estas que están ahora tan buenas, ¿no? Y hacemos una gran división del mundo jurídico. Por un lado, derecho público, por el otro lado, derecho privado. Dentro del derecho privado, en una porción sumamente importante, me parece uno que es derecho comercial. ¿Correcto? Entonces la pregunta es, ¿y por qué es importante saber qué es actividad comercial? ¿Para qué es importante? Porque vuelvo a repetir, le voy a aplicar leyes que son distintas. Entonces necesito precisar el concepto, porque a lo que es comercial le voy a aplicar normas que son fundamentalmente comerciales. Y a lo que no es comercial no le voy a aplicar esas normas.
¿Correcto? Esta es una situación que se les va a complicar mucho entender a ustedes, ¿no? Aunque todos ustedes están pensando, no, ¿qué se va a complicar si esto es fácil? La realidad es que es fácil porque yo les digo a ustedes comercial y cada uno de ustedes instaló en su cerebro algo que ven como comercial. Algunos instalaron el chino de la esquina, otros instalaron un banco, otros instalaron Rapipago. Seguramente algunos instalaron todo ese tipo de escenarios, entonces lo primero que tenemos que ir a mirar, che, ¿eso realmente es comercial? ¿Intuitivamente es comercial? Podría ser en algunos casos, en otros no. Pero la pregunta es, yo no necesito acá, en un ejemplo es, che, lo que hace el chino es comercial y no sé, alguna cosa que hace el chino seguramente, en el lenguaje así coloquial bizarro que tenemos en estos días, es comercial, otras cosas no son comerciales. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque, y acá viene la distinción, la problemática. Cuando está emitiendo el ticket, cuando emite el ticket, no, acá es el comentario, a veces no los emiten, ¿no es cierto? Cuando está emitiendo el ticket, no está aplicando una normativa comercial, está aplicando una normativa fiscal. ¿Por qué? Porque la emisión de comprobantes es un requisito tributario que forma parte en algunos aspectos de derecho público. Me explico, y cuando está colocando el matafuego en la pared, está cumpliendo normativas municipales, no está aplicando normativas comerciales. Entonces, vuelvo a repetir que tenemos que puntualizar y entender. Lo primero es que a una pregunta concreta, una respuesta concreta. Entonces, para poder determinar qué es comercial, no alcanza con decirlo el chino de la esquina, sino que tenemos que precisar qué acto puntual de las unidades jurídicas, es un invento mío, las unidades jurídicas, ¿no es cierto?, se le aplica la normativa comercial. ¿A qué llama unidad jurídica? Si ustedes prestaron atención hasta ahora, van a ver que ustedes le van a hablar de hecho jurídico, acto jurídico, obligación y contrato. ¿Correcto? Entonces, si prestan atención, todos son unidades. El hecho es el centavito, que no existe más, el penique, como dirían los americanos. El penique, la más chiquita, es el hecho jurídico, es la mínima unidad. Pero es la mínima unidad que tiene trascendencia jurídica, que tiene efecto jurídico. Lo estoy diciendo en mi lenguaje, no en el lenguaje de un profesor de civil. Después, ¿qué sigue? Sigue el acto jurídico, aquella manifestación que hace alguien que tiene consecuencias jurídicas. Ejemplo sencillo, levantar la mano. A ver, contesten, gesticulen con la cabeza. Levantar la mano. ¿Es un acto jurídico o no? Pregunto, ¿es un acto jurídico o no? Algunos no se animan, ¿eh? Están todos asustados. ¿Qué pasa? Depende si tiene consecuencias jurídicas. ¿Cómo? Depende si tiene consecuencias jurídicas. Está bien la respuesta. O sea que levantar la mano, fíjense como cada uno lo Acá en el chat, Doc, acá en el chat agregan, ¿cómo? En una subasta sí. Excelente el ejemplo, es el que yo siempre utilizo. Correcto. Cada uno cuando les hacen una pregunta, imaginen el escenario, por eso siempre yo les digo la película. Cada vez que van a imaginar una situación, instálenla en un escenario. En abstracto no es potencial, por eso la respuesta es correcta. Muchos que decían no es porque estaban imaginando acá. Acá mismo, si ustedes levantan la mano, ¿no?, para contestar, se genera una relación de derecho administrativo, porque yo, docente de la Facultad de Derecho, ¿no?, soy funcionario público, y ustedes son alumnos. Este comportamiento que estamos teniendo acá es regulado por normativas que son un poquito de derecho privado, un poco de derecho público, porque son de derecho administrativo. Si fueran alumnos de otra facultad que recién escuché, que no es como esta, perdón, que me disculpen, al no ser la Universidad de Buenos Aires no sería derecho administrativo, sería normativa más bien de derecho comercial, si queremos incluir a la educación dentro de la normativa comercial. ¿Vamos entendiendo? Precisar, bueno, acá aparece entonces, todavía no estoy contestándoles, les estoy haciendo preguntas para que ubiquemos el escenario. Entonces, la obligación, ¿qué es? Es cuando hay un acreedor y un deudor y algo que hay que cumplir. ¿Correcto? Eso es obligación, otro concepto. ¿Qué es el contrato? Cuando se cruzan dos obligaciones. Fíjense qué sencillo que es si lo miro así, ¿no? Si lo miro, ¿qué es un contrato? Cuando se cruzan como mínimo dos obligaciones. ¿Es cierto? Este es acreedor y deudor, y este es acreedor y deudor. Eso es un contrato. Y después me aparece algo que en la terminología comercial le vamos a decir negocio, que es un juego de contratos. Cuando en una operatoria tengo 5 contratos. Pero que en la práctica yo no me doy cuenta si tengo 5 contratos. Todos ustedes muchas veces hacen un montón de operatorias que implican varios contratos a la vez. Y que si los voy a estudiar los tengo todos segmentados y separados, voy a tener que objetivizar esa situación.
más de uno de ustedes utiliza lo que normalmente decimos un abanelco. Y en la Banelco que tengo un juego armónico de contrato de tarjeta de débito, la ley 26.025, 65, nunca me acuerdo, más contrato de depósito bancario que está en el Código Civil y Comercial. Pero para ustedes es la Banelco. Entonces cuando voy al lenguaje jurídico lo tengo que ubicar ahí. Pero seguimos, estoy usando escenarios para que vean que todo es derecho aplicado. Entonces vuelvo al derecho comercial. ¿Por qué me interesa saber? Porque voy a tener entonces una cantidad de actividades o de relaciones jurídicas que van a tener la aplicación de normativa distinta. Una misma situación puede ser que a alguien se le aplique, frente a un mismo hecho, a una persona se le aplique una norma y a otra se le aplique otra norma. ¿Correcto? Por ejemplo, Movistar, claro, cualquier empresa telefónica brinda un servicio. ¿Estamos de acuerdo? Es una locación de servicios. Me dan un teléfono para que me comunique. La doctora Martinelli es abogada. ¿Correcto? ¿Qué hace? Brinda una locación de servicios. ¿Por qué? Porque es una profesional que sabe y puede, ¿no es cierto? Entonces brinda servicios. La empresa telefónica cobra por los servicios. La doctora Martinelli cobra también por sus servicios. Pero a la empresa telefónica se le aplica una normativa y a la doctora Martinelli se le aplica otra normativa. Si uno va a mirar, hay situaciones que varían. Bueno, esto es lo que tenemos que aprender a ver. Dentro de esta esfera de derecho privado, vamos a tener que aprender que hay una normativa que vamos a llamar comercial por ahora, que todavía ni siquiera empezamos a ver qué abarca, y que lo importante es saberla. ¿Por qué? Porque a esa normativa le voy a aplicar leyes distintas, disposiciones distintas, que tengo necesidad de conocer y si no, de saber que se aplican para ir a buscarlas, porque no puedo tener todo el conocimiento adentro mío. Y es muy posible que si llego a tener una acción procesal, esa acción procesal la lleve adelante ante tribunales que tengan una competencia exclusiva en cuestiones especiales que son las cuestiones comerciales. ¿Hasta acá? Observen la importancia del tema. Entonces la pregunta del millón es, ¿qué es lo que es comercial hoy? ¿Qué es lo que es comercial hoy? Y hoy se hace difícil explicar qué es lo comercial, porque en el 2015, ¿no?, vinieron a confundirnos un poco, no lo estoy criticando mucho, sino que me parece muy bueno lo que pasó. En el 2015 nos unificaron y nos pusieron, ¿no?, un código que es Código Civil y Comercial. Hasta el 2015 esta materia era, si yo siempre digo, cuando me aprendí un montón de respuestas para dictar esta materia, me cambiaron todas las preguntas. ¿Por qué? Porque en el 2015 me sacaron un código que fue el que yo leí, aprendí muchos años después, como estudiante ni lo entendía, ¿no es cierto? Además, como estudiante sabía que había un código y prácticamente, como en el resto de la carrera lo miraba de lejos porque asustaba. Todos mis compañeros decían, comercial es imposible, sobre la base del código. Convivíamos con un código civil, teníamos todo separado, ¿no es cierto? 3 materias para comercial, que eran comercial 1, quiebras y papeles, y navegación que está incluida dentro de comercial, y el resto 5 civiles. Ustedes más o menos tienen ahí, se les juntaron todo. Pero vienen con otro problema ustedes, que vienen con la problemática de sus docentes. ¿Por qué? Porque cuando alguien dice obligaciones civiles y comerciales, son profesores que tienen formación civil o formación comercial.